A partir de hoy abrimos una sección semanal con Edmundo Jacobo y su comentario político. Mi querido Edmundo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Qué gusto, la verdad, de hablar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por este espacio que refrendaremos semana a semana. Y permíteme iniciar esta colaboración haciendo una reflexión de carácter general que creo que viene al caso y más con lo que acabamos de escuchar. Mucho se ha hablado sobre los tiempos electorales precipitados que estamos viviendo. Hablemos sobre ello por lo que significan para las relevantes elecciones del próximo año, mismas que pueden ser un parteaguas en nuestra breve y frágil historia democrática, hay que decirlo así. Y veamos esto en tres perspectivas históricas al menos. Primero, el pasado. ¿Cómo es que llegamos aquí? Con una compleja legislación electoral que pone topes al quehacer político, tanto por lo que se refiere a qué se puede hacer, qué se puede decir y cuándo puede hacerse. En otros países, esto no existe y los políticos en su calidad de líderes de partidos o de gobernantes permanentemente están pronunciándose sobre la actividad política propia y la de sus contrincantes. Pero en México se fue limitando esto con el fin de propiciar equidad en la contienda y sobre todo para evitar el uso y abuso de las posiciones de gobierno y sobre todo de los recursos públicos para fines político-electorales. Por cierto, y hay que decirlo una y otra vez, el actual presidente de la República fue un actor fundamental en la construcción de todo este entramado. Claro, cuando era oposición. Ahora desconoce esas reglas bajo la vieja máxima de que el fin justifica los medios. Es decir, no acató las normas en aras de que mi proyecto de nación prevalezca, aunque en ello vaya de por medio la democracia que lo llevó a ocupar la posición que hoy tiene. Segundo, el presente. Digamos las cosas como son. Lo que estamos presenciando son procesos de selección de candidaturas a la presidencia de la República. Y eso, en la norma vigente, debería suceder a partir de la tercera semana de noviembre y concluir la primera de febrero del próximo año. El primero que violentó las reglas fue el propio presidente y la oposición siguió la misma ruta. Así que en un caso sabremos de la candidatura del Frente el próximo 3 de septiembre, dentro de 31 días, y 3 días después conoceremos la otra candidatura. Por cierto, tiempos definidos y bajo reglas definidas por los propios contendientes. Ellos cedieron esos tiempos y esas reglas al margen de las normas legales y constitucionales y, por cierto, sin una intervención de la autoridad electoral en su momento. De aquí se desprenden varias cuestiones. Primero, ¿qué harán los o las seleccionadas de esas fechas hasta el inicio formal de las campañas en marzo de 2024? Me pregunto, ¿se guardarán en sus casas silenciándose hasta entonces? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 6 meses, 6 largos meses. Y no conozco a ningún político que guarde silencio ante un tentador micrófono. Ni 6 minutos, así que la verdad Edmundo, dudo que se recojan en sus casas planeando su reaparición hasta el siguiente marzo. Y si siguen con ese activismo como hasta ahora, ¿qué hará la autoridad electoral para atender el cúmulo de quejas que se presentarán y para contabilizar los recursos que se desbordarán para esos fines? Las consecuencias, como ya sucedió en los casos de Guerrero y Michoacán en 2021, pueden llegar hasta que se niegue el registro de una candidatura. Se llegará hasta allá tratándose de la presidencia de la República. Además, seguramente el ejemplo cundirá hasta para los efectos de otras candidaturas para los más de 20,000 cargos que estarán en disputa. Finalmente, el futuro próximo. Cuando se rompen las reglas, una de las más graves consecuencias es la pérdida de la confianza y la legitimidad de los procesos y sus resultados. Es mucho lo que está en juego para junio del próximo año. Espero que todos nos demos cuenta
que en ese escenario todos estamos en riesgo. Si me lo permites, en las próximas ocasiones, doctor Curcio, seguiremos hablando con más detalles sobre esto y los muchos sobresaltos que seguramente se presentarán en los próximos meses. Aunque también podemos hablar de cosas más placenteras, igualmente importantes, como de música y de las novedades editoriales que, por cierto, no publicará el Fondo de Cultura Económica. Tú dirás. No, Buenas por noches, supuesto. Leonardo. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Jacobo. No solo se lo permito, sino que se lo ruego. Por supuesto, seguiremos puntualmente este tema. Decía, no es que se vayan a quedar 6 meses, ni 6 minutos se pueden quedar callados, siempre y cuando las reglas de su partido no digan mordaza. Todo menos debatir, pero la declaración está ahí y bueno, pues pone sobre la mesa un tema de enorme relevancia. Te mando un gran abrazo y platicaremos de libros, música y de lo que tú quieras. Muchas gracias, Leonardo. Muy buenas noches y saludos a tu audiencia. Gracias. Que estés muy bien. Un enorme gusto escuchar al doctor Edmundo Jacobo. Bueno,